Estamos de vuelta, 7:41. Está con nosotros el ministro de Vivienda, Carlos Monte, aquí en el estudio. Le voy a acercar el micrófono, ministro. Acérquelo ahí. ¿Cómo le va? Muy bien, pues aquí estamos. Oiga, ministro, ya, vamos, despejemos lo urgente para hablar de lo importante, ¿no? Ya vamos a hablar de la toma de San Antonio, pero déjeme partir preguntándole. Nosotros tenemos, corríjame si no estoy en lo equivocado, pero la última vez que hablamos, cerca de 1.400 campamentos en Chile, ¿no es cierto? 1.432 campamentos tenemos registrados. Son como 120.000 familias. 120.000, de los cuales 373 son en Valparaíso. Ya. Y de eso hay un 30% de migrantes, además, ¿no es cierto? O sea, Hay alrededor de un 30% de migrantes. Ya, perfecto. Está concentrado esto especialmente en el norte. Y en la metropolitana. ¿Y debemos tener cuántas? ¿Un poquito menos de 500.000 familias sin casa en Chile? En total, así. El último censo habla de 491.000. Ya, o sea, es la cifra más actual. Ya, perfecto. O sea, no estoy tan lejos No. Ya. Que no quería que me fallara la memoria. Es que, bueno, ponerle un contexto, ¿no? Porque por cuando supuesto. uno habla de una toma como la de San Antonio y todo lo que está pasando, es parte de una realidad que, en el fondo, digamos, es mucho más ancha y ajena, por decirlo así. Y es imposible verla solo en un gobierno. Claro, eso le voy a decir. Pero, sin embargo, le cae al gobierno de turno tener que tratar de resolverla. Y aquí hemos visto que se produjo una situación desde hace algún tiempo y que llega con un fallo de marzo de la Corte Suprema que, en el fondo, en la práctica, dicho bien en simple, ordena que hay que desalojar. Y tengo la idea de que nunca se había producido un escenario como este, así de potente, considerando la cantidad de personas que vivían ahí, ¿no es cierto? Por supuesto. Ya. Nunca. Y hoy día, mira, cuando yo vi eso, en primer lugar, yo llamé, que lo conozco por razones más directas, a Sergio Muñoz, que era el presidente de la tercera sala de la Corte, y le dije, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo se va a enfrentar esto? Hay que desalojar, me dice. Ya. Bueno, entonces ahí empezamos a buscar alternativas. Por eso quería hacer este contexto para que nos metiéramos así de lleno a la conversación. Puesto el contexto general del país, puesto el contexto de un fallo inédito por la magnitud de lo que representaba, ustedes buscan esta alternativa. Y finalmente se presenta varios meses después la alternativa de la expropiación. Me gustaría, ministro, si es posible, que me describa el paso a paso antes de llegar al anuncio de la expropiación. ¿Qué se hizo en esos meses entre el fallo y este anuncio? Bueno, a partir del fallo y de estos antecedentes, nosotros empezamos a conversar con las familias, por un lado, y por otro lado ver que... Y llegamos a la conclusión que lo mejor era buscar un acuerdo con los dueños. Ir a buscar un acuerdo con los dueños y pedir una prórroga del desalojo para poder buscar alguna alternativa. Bueno, trabajamos 6 meses con equipos técnicos de parte de ellos y de parte nuestra. Y también invitamos al municipio de la localidad que pusiera un par de personas ahí en esta conversación. Finalmente tomamos 3 temas, que ellos exigían que fueran las 215 hectáreas, en primer lugar, que era más de lo que era posible. En segundo lugar, de que esto se pagara en un solo acto. Y en tercer lugar, un precio. Y un precio que era la mitad del que había surgido de tasaciones de empresas como Trans, empresas bien serias. Hicieron 2 tasaciones, entiendo, ¿no? 2 tasaciones. Ya. Hicieron 2 tasaciones que definieron cuál debería ser el precio comercial, pero incluso si hubiesen puesto acuerdo en el precio, no habrían logrado acuerdo porque ellos estaban pidiendo que les compraran el paño completo, las 215 hectáreas, y no las 100... las 100 Ellos ahí se flexibilizaron en decir, hagámoslo por etapa, ahí empezaron, pero el tema final fue el precio. Ya, y en una sola cuota, además. En una sola cuota. Perfecto. Además, yo quiero decir una cosa que es muy importante, más allá del caso, que esto lleva 27 años desocupados, 27 años en poder de ellos. O sea, y toda la plusvalía que se va acumulando. En fin, el tema del precio tiene que ver mucho con el papel que estaba jugando el terreno, que estaba desocupado. Ya. Y ahí me gustaría que profundizara un poco, porque usted dice ya 27 años y ha sido cero aporte para San Antonio. Déjeme preguntarle en estricto rigor desde el punto de vista de la propiedad privada. ¿Qué significa que uno tenga un terreno que no lo use? ¿Por qué eventualmente podría ser un pecado eso? No es un pecado. ¿Cuál es el problema? En el mundo entero, y esto viene desde Adam Smith, esto no es un problema de ahora nomás, o sea, porque estos terrenos suben su valor por lo que ocurre en el entorno. Claro. Y es por eso que hay, en general en los países tienen un sistema que la rentabilidad de esto se reparte entre la ciudad y el propietario. Hay distintos mecanismos, hasta en Colombia tienen una norma que
cada loteo tiene que poner un 20 y tanto por ciento para vivienda social. O sea, hay distintas. Chile no tiene un sistema tributario ni un sistema de desincentivo a la especulación. Yeah. Entonces lo tiene ahí en engorda, como se llama. Son terrenos en engorda, que suben su valor, son de rentabilidad al propietario, que bueno, es parte de un negocio que hoy día se puede hacer legalmente. Pero Chile tiene un vacío, le falta una ley de suelo muy grande. Ya, vamos a hablar de eso en un momento más. Aquí hay denuncias, no sé si es la palabra correcta denuncia, pero hay antecedentes que indican que muchos de estos pobladores, los mismos dueños los habrían invitado a ocupar el terreno y que después llegarían a un acuerdo y que finalmente derivó en esta situación compleja. No se logran poner de acuerdo con los dueños del terreno para poder comprarlo y finalmente el gobierno anuncia la expropiación y ahora ellos anuncian que van a ir a la justicia. ¿Cómo se zanja este problema, ministro? Bueno, antes de eso yo diría que este campamento, este asentamiento precario estaba constituido antes del actual gobierno. Esto partió el año 2019. Tenía un porcentaje alto ya ocupado a cuando llega este gobierno. Bueno, se produce esta orden de desalojo y se trata de construir alternativas, que es lo que corresponde a la política pública, buscar una alternativa. No fue fácil llegar a esto, porque esto pasó porque hubiera una voz clara de parte de los propios pobladores. Ellos organizaron 40 cooperativas. Hoy día organizar 40 cooperativas, 3.700 familias, es un tremendo esfuerzo. Hay un grupo de dirigentes de gran calidad, en todo sentido. Son 4.100 familias en total y son 3.700 las organizan cooperativas. Efectivamente. Solamente para saber, ¿qué pasó con las otras 400 que no supieron organizar? Hay distintas realidades. Hay gente que creía que ellos no tenían que pagar, porque los 3.700 acuerdan ellos pagar un equivalente al valor del terreno. Hay gente que no lo quería. Y hay otras realidades. Hay gente que no quiere que haya una solución porque tienen distintas actividades ahí que no necesariamente han habido allanamientos, han habido en un subsector. Bueno, son otro tipo de problemas. Ya, perfecto. Pero las 3.700 se organizaron en cooperativa. Y lo que usted ha planteado, ministro, es que... Tome agüita nomás. Lo que usted ha planteado, ministro, es que son ellos los que van a pagar el terreno. O sea, el Estado en el fondo pone la plata, pero en el fondo ellos van a pagar este terreno. Ellos van a aportar al proyecto habitacional, porque el proyecto habitacional es para urbanizar el terreno y para regularizar el loteo, en fin, tener vías de acceso formalizadas. Y ellos se comprometen a pagar el equivalente al valor del terreno. Ya. ¿Ellos lo pagan? ¿Y cómo lo pagan? ¿Se lo pagan al Estado? ¿Lo pagan en cuotas? ¿Cómo lo hacen? No, ellos aportan al fondo para la urbanización. Ya de hecho tienen ellos acumulado. Esto ahora está en proceso de ver cómo se produce la constitución de este fondo de urbanización, que tiene que ser posterior a completar el proceso de expropiación. Ya, ¿y qué es lo que pone el Estado entonces, para entender bien? El Estado tiene subsidios normales, porque entrando así... Cualquier persona, cualquier grupo llega al ministerio y dice, a los serbios, y dice, tenemos un proyecto, tenemos una organización, tenemos asesoría y queremos postular. Hay unos calendarios para postular en algunos casos, en fin, pero hay distintas maneras de postular. Esto que no se entiende de la fila. Son 12 caminos que tenemos hoy día para llegar a la vivienda, 12 caminos distintos para poder llegar a la vivienda. Sí, usted dijo había distintas filas, dijo ayer en una entrevista en Tele 13 Radio. Efectivamente, porque no es como en otra época que era una sola proceso. Yo quisiera que hubiera otra organización, pero lo que hay hoy día son 12 filas. Bueno, y en este caso... Ellos con cualquier grupo postula ese proyecto, se saca el proyecto, se asigna el subsidio y para urbanización, para construir viviendas para distintas necesidades de llegar a tener. ¿Cuántas viviendas hemos hecho en este gobierno? Perdona que existen estos, son 229.262 viviendas que ya se han terminado y entregado, y le entregamos las direcciones, lo que se quiera. ¿Cuántas viviendas tenemos en construcción ahora? Tenemos 124.000 viviendas en construcción en este momento. Además, ¿cuántas tenemos listas ya con proyectos, con financiamiento? Tenemos 64.000. ¿Y cuántas tenemos los escritorios, los serbios a lo largo del país, evaluándolos para calificar, para que son otros 60.000? O sea, son 470.000 viviendas. ¿Eh? Y en el caso de Valparaíso, quiero decirlo porque Valparaíso ha trabajado, a pesar de todos los problemas que tiene, ya llevamos más de 24.731 viviendas, solo en la región de Valparaíso. Uh-huh. Y acá en Concepción, perdón, en San Antonio, en la propia zona, llevamos 2.255. O sea, esto es parte... Por cierto que hay mucha gente que no logra acceder a la vivienda, porque esto siempre dijimos que esto no resuelve el problema, esto es un aporte a enfrentar el déficit y a crear más capacidad para producir vivienda. Y no se toma en cuenta
la importancia que tiene el esfuerzo que se ha hecho por desarrollar la capacidad. Nosotros sabemos que hoy día con 260.000 no se resuelve todo. Se requiere llegar a 100.000 años, o sea, 400.000 en un gobierno, 4 años por lo menos, ojalá más. Y es por eso nos hemos preocupado de cosas, por ejemplo, la vivienda industrializada. No se valora nada porque esto, junto con las empresas, hoy día un señor viene ahí criticando, diciendo no se trabaja con los privados. Hemos trabajado intensamente con la Cámara de la Construcción, con los productores de vivienda industrializada y con todas las organizaciones serias de empresarios. Y la verdad es que entendemos que este es un problema de Estado, de largo plazo, y no hemos querido politizarlo en nada. Usted no habrá oído nunca una crítica al gobierno anterior nuestro, ni una. Que no nos llegan problemas de distinta naturaleza, de grupo, de problemas, que la reconstrucción anterior quedó con tal y tal. Bueno, pero nosotros creemos que el problema es tan serio que poner el acento en lo constructivo. Ya, voy a volver a la reconstrucción, o sea, a retomar el tema de la construcción, solo quiero terminar este punto, ministro, de lo que estamos hablando aquí. El ministro de Hacienda dijo que la plata para el terreno estaba dentro del presupuesto. Hoy día el diario Mercurio hizo que el mismo gobierno, sin embargo, reconoce que la plata que se va a utilizar para la compra de este terreno provienen de proyectos no ejecutados por viviendas en el sur. ¿Es así? Mire, esa forma de verbalizar las cosas es una distorsión. Siempre el ministerio tiene, en los serbios, tiene un presupuesto. Ese presupuesto se va ejecutando, a veces se ejecuta parcialmente, a veces totalmente. Y esto tiene una manera de tratarse. Y bueno, y en el caso de asentamientos precarios, se cambiaron las reglas del juego para hacer los proyectos. Se demoraron meses en poder pasar todo el trámite para poder tener autorización. Por eso hay varios proyectos que se atrasaron más de lo que se debiera. Y eso ocurre en todas las líneas, de alguna manera, en todas las líneas del ministerio. Y se van reasignando entre entidades, porque hay regiones que avanzan más rápido, claro, otras acá, y se van reasignando. Esto es parte de la reasignación que se hizo. Ya. Le puede que, o sea, este es un tema que le va a quedar al siguiente gobierno, o sea, inevitablemente. Va a llegar una parte, pero va a quedar un camino, esperamos que quede un camino de cooperativas organizadas, de un anteproyecto avanzado. El inicio esperamos incluso de la urbanización, esperamos porque hay condiciones para hacerlo, o sea, para iniciar la urbanización. Ahora, ¿qué pasa si efectivamente se presentan recursos judiciales que paralicen la expropiación? ¿Podría ocurrir eso? Podría ocurrir, pero la verdad es que la ley de expropiación en este país, una vez que el Estado decreta la expropiación, asume el dominio y por lo tanto lo asume. Otra cosa es la discusión del precio, que seguramente va a ser objeción de aquellos que compraron esto para ganar plata con el terreno, quieren ganar lo más que puedan y van a seguir peleando. No es que no vayan a ganar, van a ganar. Siempre se ha pensado que van a ganar, se va a pagar porque hay gente que cree que las expropiaciones no se pagan. No. Y las empresas que están aquí, una de las empresas que está aquí dentro de los propietarios trabaja con varios proyectos con el ministerio y se lo respeta perfectamente. ¿Y se puede si tiene un juicio con el Estado? ¿Qué cosa? Que una empresa trabaje con el Bueno, Estado. pero es que esto viene desde antes. Está trabajando ayer. Esta semana tuvimos reunión por algunos proyectos de ellos, una de las empresas que tienen, que está trazado. Entonces decimos, ¿por qué? Claro, pero yo entendía que si alguien tenía un juicio con el Estado no podía al mismo tiempo trabajar para el Estado. Es que todavía no hay juicio. Ya, o sea, eso es un tema que se tiene que resolver. Ya, pero ministro, las expropiaciones son algo común. Y como que la gente no lo tiene, digamos, internalizado, ¿no? Pero es común que el Estado tenga que hacer expropiaciones. Es una de las expropiaciones. facultades que tiene para definir por dónde va una calle. ¿Cuántas veces les pasa que tiene una expropiación y que termina en un juicio? Pocas veces. Pocas veces. O sea, ¿son las menos? Son las menos. Ya. ¿Por qué? Porque normalmente se hace lo siguiente, se busca una expropiación concordada, porque la expropiación es un mecanismo más rápido para llegar a un resultado. Se salta ciertos trámites. Bueno, aquí nosotros hablamos incluso antes, le hicimos ver a los dueños que era posible llegar a una expropiación concordada. No hubo acuerdo y por lo tanto se usó el mecanismo que la ley establece para poder hacerlo. ¿Y cómo responde el ministerio cuando se dice que se centra un incentivo que puede ser perverso, que en el fondo se termina expropiando y por lo tanto con esto se apura, digamos, el que le consigan un terreno a pobladores para poder construir su vivienda? No necesariamente que los premien, pero que en el fondo acelera el trámite y por lo tanto que este sea un incentivo, nos tomamos el terreno y a partir de aquí no le queda otra al gobierno que terminar expropiando. Mire, cuando hay 1.432 campamentos en el país, decir esto no tiene que ver con esta decisión, tiene que ver con una necesidad de vivienda que se ha planteado y tiene que ver con la migración, que la migración es una de las vertientes, sobre todo en el norte. Entonces hay distintos factores que han acelerado. Y esto se ha detenido, paradojalmente se ha detenido. ¿Por qué se ha detenido? ¿Por qué no sigue creciendo esto en los campamentos? ¿Por qué lo que creció bastante en los gobiernos anteriores, creció bastante? ¿Por qué no ha crecido? Porque se ve que hay soluciones, porque estamos construyendo en todas las regiones, porque hemos llegado al 98% de las comunas de Chile. Entonces,
se ve que hay un esfuerzo, que está trabajando para esto, y eso es importante. En relación a los campamentos, obviamente hay atraso porque no es fácil, porque tuvimos la crisis de los convenios en Antofagasta, por distintas razones. Nosotros en ningún momento estamos satisfechos de lo que se ahí se ha avanzado, pero en cada... Yo podría hacer un relato de todo lo que se hace en campamento, porque se intenta enfrentar esa realidad con mucha seriedad, con mucho rigor, considerando antes que nada que es un problema humanitario. Politizar esto antes de asumirlo como un problema humanitario, como un problema de familias que lo están pasando muy re mal viviendo en campamentos, u otras que están en este momento con riesgo de desalojo, que es tremendo. O sea, usted se da cuenta todas las noches en esas familias que tienen el desalojo, lo que les pasa. Entonces, por eso tratamos de buscar soluciones para este campamento y esperamos que esto camine. Ahora, ¿quién le...? Estaba con todos, ministro, veo. No estaba con todo, usted me provocó todo aquí. No para sé. que vea, la culpa es de uno. Faltaba más. Imagínense, todavía nos faltan las preguntas difíciles. Oiga, ministro, no. Es comprensible que en campaña el candidato de la oposición al gobierno salga a pegarle al gobierno por montones de cosas, incluyendo esta, por supuesto, lo vimos en el debate el día martes de Archie. Pero usted también ha sido cuestionado por la propia candidata del oficialismo. De hecho, ella misma dijo en un debate anterior a este que le emplazaba incluso al gobierno a tener una solución respecto de lo que estaba pasando en San Antonio. Le pregunto No, a usted San Antonio no, fue la reconstrucción. La reconstrucción, sí, ya verá eso. Pero le pregunto a usted, más allá de lo personal, ¿cómo se toma que incluso la candidata del oficialismo también salga a cuestionar la labor del Ministerio de Vivienda? No me voy a contestar eso porque es una cosa difícil. Yo creo que yo siempre dije hay que tener más información y me gustaría levantar. Estamos mandando el informe periódico nosotros, el periódico, no solo a ella, sino que a los parlamentarios. Tenemos semanalmente un informe cómo va la reconstrucción. ¿Sabe cuántas reconstrucciones tenemos en Chile? 43 reconstrucciones. Una de las cuales es Valparaíso. A 43. 16 son durante este gobierno y las otras 27 son hechos que ocurrieron 15, 20 años para atrás, porque la reconstrucción no es fácil, no tenemos buena institucionalidad. Eso le iba a preguntar, ¿por qué la reconstrucción ha sido lenta? La reconstrucción ha sido lenta porque nosotros tomamos opciones incluso de los propios informes del gobierno pasado, que había que ponerse de acuerdo con las personas, no siempre era bueno estandarizar y hacerlo todo igual, que había además que terminar con las viviendas regularizadas, no podíamos entregar viviendas construidas pero no regularizadas por todo lo... Son experiencias que surgieron y nosotros, yo creo que deberíamos haber ido más rápido y nos ha costado. ¿Sabe cuándo llegó la plata recién para poder hacerlo? Fue en julio del año pasado, recién, y hemos ido haciendo los proyectos y todo. Hoy día estamos sobre el 50% ya en avanzado. Porque José Antonio Caz decía que el 10%. Es porque él saca más o tiene mala información. Ya, yo no voy a discutir eso. Usted con dice él. que el sistema nacional que tenemos es inadecuado. Descríbame qué habría que corregir de ese sistema para poder avanzar más rápido en la reconstrucción. Mira, cosas tan básicas como la siguiente, de que el Estado tenga facultad para ejecutar, que tenga capacidad, no solo facultad, sino que además capacidades. Porque, ¿qué ocurre? ¿Cuánto nos demoramos en la licitación de unos muros de contención? Hasta 10 meses. Solamente para poder, porque hay que hacer todos los trámites de una licitación. Eso debería haber una facultad específica para situaciones como esta. Esto es un cambio. Aquí todo sigue como si fuera un proceso casi irregular, con algunas medidas excepcionales. Hemos aprobado 4 leyes para simplificar los procesos y ha habido mucho acuerdo en el Parlamento para hacerlo. Manuel Bustos, que hizo un campamento que tuvo aquí un efecto muy fuerte, pero este es un campamento que tiene 30 años y no se había logrado resolver cómo se urbanizaba, con cómo se hacía el loteo. Tuvimos que hacer una ley para eso, porque empezamos a calcular cuánto nos demoraríamos si seguíamos la ley que había, eran 12 años, ¿no? Hay cosas de ese tipo, hay problemas de capacidades. Si uno mira el terremoto del 71, por ejemplo, ¿por qué el Estado fue tan rápido? Porque tenía capacidad para hacerlo. ¿Por qué el terremoto del 27F tuvo otras características? Porque hicieron soluciones estandarizadas, generalizadas, porque el terreno, porque las características... ¿Cómo uno va a tener soluciones estandarizadas para el cuachipareo cuando son soluciones distintas? La autoconstrucción, que es un sistema muy importante en todo esto, requiere soluciones específicas para cada caso. Fui estos días a ver, y te invito a verlo, fui a ver las casas que se han autoconstruido y realmente es sorprendente, la propia gente, con subsidio público y con asistencia técnica, pero que lo hacen las propias familias. O sea, requiere un proceso complejo, que debiéramos haber sido más rápido. Yo creo que debiéramos haber sido más rápido. Me gustaría haber tenido, pero... Es muy importante que la gente sepa que el Estado primero entregó una vivienda provisoria, ¿no es cierto?, la vivienda de emergencia, y después viene el proceso constructivo. Cuando el terreno tiene todos los accidentes que tiene esto, cuando tiene además problemas legales, fue por eso. Nada justifica. Debiera ser más rápido, requiere otra organización del Estado y el ministro del Interior tiene un mandato de la ley para proponer otra legislación al respecto.
Ministro, le pregunto por último, en la experiencia de haber ocupado esta cartera, usted, hay que decir que siempre tuvo una sensibilidad en una cuestión como esta, no solo que nos conocemos hace tantas décadas, siempre estuvo planteando que había que hacer modificaciones importantes respecto de la generación de viviendas en Chile. ¿Qué lecciones saca usted en lo personal, en lo político, de haber ocupado esta cartera? Ya estamos en las postrimerías del gobierno, yo sé que quedan varios meses todavía. Son muchas reflexiones a hacer, pero yo creo que el Estado requiere cambiar. O sea, aquí la gente trabaja muchísimo, el equipo. Tenemos 6.500 funcionarios en todo Chile y, bueno, primero. Segundo, que las reconstrucciones requieren otra organización. No puede ser la misma gente, los mismos funcionarios que están haciendo las tareas normales del Ministerio las que tienen que asumir la reconstrucción. En tercer lugar, que el Estado tiene que tener las capacidades que le señalaba, pero por encima de todo esto hay que aumentar la capacidad de producción. No puede ser que en un país con casi $35.000 per cápita tengamos este déficit en vivienda. Este no es solo un problema de un programa aquí, un programa allá, es problema de organización más general. Y eso hay que asumirlo, o sea, no podemos. Y esto se hace un gobierno, lo hace la derecha, lo hace la izquierda, requiere un acuerdo de país. Por eso que desde el comienzo, nosotros tenemos un consejo asesor, hay exministros del gobierno anterior, dentro hay ex subsecretarios que tenemos mensualmente una reunión para evaluar. Y tenemos distintas experiencias valiosas, pero yo creo que hay cosas que hubiéramos querido más, pero hay que recuperar el concepto de planificación que estaba muy perdido. Por eso pues, tenemos meta ahora por comuna a lo largo de todo Chile. En segundo lugar, hay que tener más caminos, más filas para acceder a la vivienda. Lo hemos creado eso, que hay que mejorarla, algunos no están bien. Hemos trabajado con un banco de suelo porque el mayor problema que hay es el suelo, porque en Chile hay mucha especulación, alto valor. Todo el mundo encuentra natural que se gane lo que se gane. Y cualquiera y no aporte nada a la ciudad. Entonces yo les digo, no lean a la izquierda, lean a Adam Smith, David Ricardo. De esa época viene esta discusión. Bueno, y en otros países, Henry George, un señor, el Lincoln Institute, que se dedica en Estados Unidos nada más que a esto, ha estado acá, nos ha estado ayudando. Bueno, respecto al tema de modernizar la producción, la manera de producir, hay que aumentar la productividad, no nos podemos demorar 24 meses o 28 meses en hacer una casa. Estos días entregué una que se demoraron 13 meses, en el Maule se demoran 12 meses porque se va avanzando la tecnología de los métodos. Sí, hay varias empresas que están efectivamente... Sí, cambiando la tecnología, modernizando. Sí. Hay un tema muy serio con el tema del financiamiento, porque no puede ser solo presupuestario. En la época de Pinochet se creó un mecanismo que era la letra de crédito, pero la letra de crédito para financiar sectores medios y a partir de los fondos previsionales. En la época de Jorge Alessandri se sacaba fondos incluso tributarios. Había distintos caminos. Y finalmente quiero destacar un tema fundamental que es la organización social. Aquí no se puede construir viviendas si no hay un buen entendimiento entre el Estado, los privados y la comunidad. Porque al final esto no es casas. No es solo lo físico, que es muy importante. Es que tiene que organizarse la vida de una comunidad. Los problemas que hay dentro de las comunidades hoy día son muy difíciles. Basta que en una comunidad se meta la droga a venderse para que le eche a perder la vida a todo. Entonces, el desafío es un desafío país, más de largo plazo. Sobrepolitizarlo es una visión bastante limitada. El ministro Carlos Montes conversando esta mañana con nosotros, ministro de Vivienda. Gracias, ministro. Muchas gracias. Que esté muy bien. 8:04.